Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por preferir los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor, muy bien. Veo que el tema de la Operación Calamar ha dado un gran giro a la actividad política dominicana porque el PLD ha tenido que salir de frente a defender la gente que está siendo procesada, por lo menos en esta etapa preliminar, algo que no había hecho con los demás casos de corrupción que se habían presentado. Y además veo que el tema de la crisis haitiana parece que ya está entrando realmente en la agenda internacional. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo está huyendo también. Ajá. Lo que tienen que tener con compromiso es para entrar en la mula. Ajá. Porque no es fácil el asunto, entrarle a dos manos, no es fácil. No. Hasta Canadá salió huyendo también. Y los Estados Unidos también salieron huyendo, que no es fácil. Se nos dejan elaborarse a nosotros, ¿verdad? El objetivo es ese. Pero el problema es tan grave que van a tener que enfrentarlo. Y bueno, porque ya se está saliendo de las manos. Sí, uno espera que sea así, pero nosotros nos beneficiamos si eso se enfrenta también. Ojalá, sí. Ojalá. Bueno, tranquilo. Vamos a la semana 360, regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó que toda la parte logística del ministerio que encabeza ya está armada como medida preventiva a posibles eventos sanitarios que pudieran ocurrir durante la Semana Santa. Dijo que el plan se centra en evitar que ocurran intoxicaciones alimentarias y alcohólicas, por lo que trabajan de la mano con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios para supervisar los puestos de expendio de comidas. Los hombres en edad joven y productiva siguen siendo los mayores afectados en accidentes de tránsito durante la Semana Santa. De 900 afiliados de los distintos regímenes que demandaron servicios en los últimos 3 años en el Seguro Nacional de Salud SENASA, el 81% son motociclistas y dentro de ese porcentaje, el 56% requirió cirugía ortopédica. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que la Junta Central Electoral posee poca cantidad de escáneres de cara a los comicios del año 2024. Tras culminar el depósito del padrón de su partido y sostener una reunión con el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques Liranzo, Leonel Fernández indicó que para las elecciones el órgano electoral posee una deficiencia en los equipos en lo relativo a la transmisión de la data o los resultados. El presidente Luis Abinader declaró que la República Dominicana enfrenta una de las sequías más largas de la historia, por lo que exhortó para que se preserve el activo más preciado que tiene el país, que es el agua potable. La producción de agua potable en el Gran Santo Domingo disminuyó esta semana 4.71% al pasar de 340.27 millones de galones por día a 324.25 millones, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, Luis Henry Molina, se refirió a la justicia independiente en el país, la cual considera que solo se puede lograr abrazando las reglas procesales y jurídicas. Entiende que también cumpliendo el debido proceso y el apego a las fuentes de derecho. Andrea Dudla, también conocida como Esther Catona y la fugitiva más famosa de Europa, fue apresada por la Policía Nacional en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, informó la entidad. Tras ser capturada, la prófuga fue deportada a Hungría, un país de origen, donde era reclamada para que cumpla con la sentencia a la que fue condenada por delito de fraude y lavado de activos, acciones ilícitas que se preparaba a replicar en la República Dominicana de acuerdo a las autoridades. El ahorro total de los dominicanos en las entidades de intermediación financiera supervisadas por la Superintendencia de Bancos ascendió a 2.3 billones de pesos al cierre de diciembre del año 2022, equivalente a 38% del Producto Interno Bruto nominal. Las captaciones experimentaron un incremento de 161.7 millones de pesos para un 7.6% interanual. Y en el ámbito internacional,
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó sus primeros comentarios tras el anuncio de que el gran jurado de Manhattan votó a favor para acusarlo formalmente por cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña presidencial del año 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels. En palabras de Trump, la acusación penal, la primera contra un expresidente de Estados Unidos, es una persecución política y predijo dañaría a los demócratas en el año 2024. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Esta semana la población dominicana se mantuvo centrada con relación al caso Operación Calamar, siguiendo el caso Operación Calamar, porque es un caso que ha sido presentado por el Ministerio Público como un caso grueso de corrupción administrativa e involucra gente del más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Y lógicamente el manejo que ha dado el Partido de la Liberación Dominicana ha provocado choques con el Ministerio Público, doctor, porque el PLD, en una jugada inteligente, ha llevado el caso hacia la parte de la politización. Digo de manera inteligente porque a un año de las elecciones, que a usted le aprecien a dos miembros de su comité político, a su ex candidato presidencial y a otros 19, a otras 17, 18 personas vinculadas a su partido, es como para usted no quedarse de brazos cruzados. Es como para trazar una estrategia que permita, si no una defensa clara, por lo menos confundir al electorado, porque eso te da de frente, te golpea de manera directa y en lo más profundo a tu organización política y puede afectar tus posibilidades de éxito en el proceso electoral. Yo estoy muy satisfecho como ciudadano y como abogado también de ver el curso que han tomado las cosas. Por ejemplo, esos casos, no solamente ese, pero este fue el que, diríamos, el que le puso la tapa al pomo, destapó muchas cosas que uno tenía no muy claras. Por ejemplo, destapó la incoherencia del señor Danilo Medina. ¿Por qué razón? Porque él, eso está ahí en las redes, no es que uno se lo esté inventando. Sus planteamientos de que las personas que están metidas en esos líos de corrupción no pueden ser defendidos, tienen que enfrentar la justicia. Muy bien, por eso pero él lo politiza, porque él dice que es político, pero lo politiza. Pero otro aspecto que se destapó es el siguiente. Yo digo de que el escenario que se ha elegido, a mi modo de ver, le va a hacer más daño que bien a ese partido, porque entonces lo que crea es una situación de aparente caos, fíjese bien, que busca eso, llevar al plano político una situación que a mi modo de ver es puramente jurídica. Usted dirá, bueno, pero nada más están procesando a los de ese partido. Es que hemos planteado de que el Ministerio Público tiene un principio que lo sustenta, que es el de independencia. Si lo hacen o no, eso es una situación que ellos tienen que ser responsables de sus acciones. Claro, después se juzgará la acción de cada quien. Alguien dice, no, porque el presidente debe tener cuidado. ¿Pero qué cuidado va a tener el presidente? Si él no es Ministerio Público, él no es procurador, hay un Procurador General de la República, que se lo entiende teóricamente, que es, ¿verdad?, independiente. Ahora, lo que yo digo es que no le puede trazar pautas. El que se elija o no, yo le comenté a usted en el programa pasado, que hay jueces que cuando fallan a veces, o mejor dicho, casi siempre toman en cuenta el impacto de ciertas medidas y le buscan como un bajadero. Que no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Porque los jueces no están para buscar bajaderos, sino para aplicar la ley. Por lo que yo soy es radicalmente legalista. Claro. Entonces, si es así, yo no sé cuál es la causa. Lo que pasa es que no se esperaba. Ellos no esperaban que ese expediente, habiendo tantos personajes ahí tan gruesos, desde el punto de vista que hay un ex candidato presidencial, ¿verdad?, que inclusive logró un 38% del electorado, de una forma o de otra, como sea, pero lo logró.
¿entiendes? Y hay otro personaje más y el otro también poderoso. Entonces eso y otras cosas más que se supone que van a venir, porque eso no queda ahí. Entonces yo creo que a mi modo de ver, yo como ciudadano veo que el Ministerio Público se está apuntalando per se como una institución que pueda ser creíble con el paso del tiempo. Ojalá. Creíble. Ojalá, sí. Y una recomendación Porque que usted cuando hizo, usted tiene un Ministerio Público creíble y tiene jueces creíbles, claro, se beneficia a la sociedad. que no depende de que me digan ahora, no, porque ahora tiene que meter preso a fulano, no. Yo creo que van a venir cosas que nos vamos a quedar con la boca abierta. Por eso es que uno tiene que tener cuidado a veces. Digo los políticos que dicen cosas y después tienen que retractarse. De que fíjate cómo se está destapando personas del gobierno que están metidas en ese lío también. Sí. Ahí, cuando el Ministerio Público persiga también a gente del gobierno actual que pudiera estar involucrado, cuando lo persigue de manera real, la gente puede tener una opinión más acabada y se puede confundir lo menos posible la gente, porque tiene una opinión clara, tiene una visión clara de lo que puede estar pasando. Pero a mí no me sorprendería de que venga un boom, explote una burbuja y aparezca un grupo de gente ahí, pero eso ya empezó aquí. Lo que pasa es que se empezó con paño tibio, que fue el caso de aquel ministro de la presidencia, que tuvo que irse porque un hijo de él está involucrado como imputado, Claro. lo que no sucedía antes aquí. Porque a veces hasta un amigo de un hijo de un coronel no lo metían en un expediente, pero ahora sucede que no es así. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo no sé, yo tengo confianza en que en este tramo, porque es muy difícil, porque ha habido tanta corrupción en este país, de todos los partidos que han pasado por ahí, que uno no les resulta creíble a veces muchas cosas, pero no sé, las cosas están evolucionando. Qué bueno que usted cita eso, lo de un exministro del gobierno actual, porque una de las cosas que ha tomado el PLD como sustento para esgrimir sus argumentos es que se han destapado 63 casos, decía el PLD en este gobierno, y que ellos nos ven gente que están siendo procesadas, igual como están siendo procesados los del PLD. Es decir, están pidiendo equidad. Y en el fondo eso fortalece el Ministerio Público, fortalece la misma justicia y fortalece la lucha anticorrupción. Ahora bien, para mí, yo quiero insistir en eso, el PLD está jugando la política de manera inteligente, porque era que no tenía de otra, más que asumir la posición que está asumiendo en este momento, porque no se puede quedar de brazos cruzados. Si se queda de brazos cruzados, independientemente de que sean culpables o no los que están siendo procesados, se iba a destruir por completo. Es que se desmorona. Es decir, no podía asumir las mismas posturas que asumió cuando persiguieron los hermanos del presidente y persiguieron a exfuncionarios por el caso donde está el procurador, ex procurador general de la República, Jean Rodríguez, creo que el caso Antipul, por el caso, qué sé yo, son muchísimos casos. Entonces, si hubiese asumido una posición similar, el PLD pierde todas las posibilidades posibles de hacer un buen papel en el próximo proceso decirle electoral. que estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, porque si ellos, por ejemplo, se quedaban en la misma posición que con los demás casos, era el principio del fin. No, tiene que salir a pelear, tiene que salir a hacer el frente. Lo que pasa es que esa actitud que han adoptado, por ejemplo, hay incluso mentiras que se han adoptado que después tienen que retractarse. Por ejemplo, hay algo que se ha manejado en la prensa y en las redes, que es que la policía, por ejemplo, empezó a dispararle bombas lacrimógenas al local del partido. Yo soy vecino de ese partido, yo vivo en una esquina de ahí. ¿Dónde fue que tiraron esa bomba? En el patio de mi edificio. No, espérese, doctor, doctor, porque el PLD está diciendo, espérese, el PLD está diciendo, primero ha presentado unas imágenes y dice que por el local pasaron 4 linces y que ellos tienen video de cuando lanzan las bombas. Pero perdón, es que yo me he quedado esperando ver esos videos. ¿Sabes cómo son estas redes? Que estas redes no ocultan nada. No, ellos lo presentaron. Ahora, lo que sí les digo es que yo soy vecino. Yo vivo a una esquina. Entre ese partido y mi casa hay una cuadra. Y en la cuadra de la Independencia con Pastera, ahí fue que se armó el bochinche. ¿Usted comprende? Y la tiradera de gases lacrimógenos. Entonces, bueno, yo no he visto a la policía que ha salido a desmentirlo. No. Sí, la policía pero además, desmentió eso. Hay algo que usted decía. No, la policía salió de inmediato y dijo que eso no era así. Pero, mire, pero doctor, hay una cosa que usted decía que es interesante. Usted tiene que permitir el derecho a la protesta. Pero claro. Usted tiene, eso fue una indelicadeza de parte de la policía porque ahí no se estaba afectando el orden público y además ahí estaba reunida la cúpula de ese partido. Exacto. ¿Usted entiende? Es decir, fue una indelicadeza de parte de la policía porque usted tiene que permitir el derecho a la protesta y el derecho a la reunión, que era lo que alegaba el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, si usted me está, con todo el respeto que me merece el grupo policial, pero es como si usted lanzara, por ejemplo, usted tiene en su casa par de perritos bulldog, un terrier,
y se mete a alguien, usted no, por más que usted eduque eso, no, porque es que la policía, cuando ve un desorden, olvídese. Aunque ellos a veces ponen el desorden también, yo lo entiendo. Pero de hecho no era un desorden. Ahora, si usted compara, por ejemplo, lo que pasó frente al Palacio de Justicia y lo que estaba pasando frente al local del PLD, eran dos escenarios diferentes. Usted podía justificar perfectamente lo que pasó en el Palacio de Justicia porque hubo incluso, primero, una falta de cuidado, un descuido, para decirlo de mejor manera, un descuido de parte de las autoridades que no protegió la zona sabiendo la envergadura del caso que se estaba manejando, y por eso se creó una situación que la policía o la seguridad del edificio dijo, bueno, la mejor manera de manejarla es tirando una bomba lacrimógena. Ahora, con la cúpula del PLD reunida en su local nacional y con gente marchando cerca, si tú no tienes un desorden, no tiras bomba lacrimógena porque está creando una situación innecesaria. Para mí fue una indelicadeza de la policía. Yo no defiendo a nadie, sino yo defiendo lo que yo veo y creo, ¿verdad? No defiendo a nadie, respeto lo que los demás dicen. Pero yo le digo a usted que yo soy vecino y esa es mi área de yo caminar, de yo moverme. Oiga usted, y de hecho yo iba a pasar por ahí, iba al supermercado que es vecino de ese partido, y decidí no ir porque entendía que había una actividad masiva ahí. Exacto. Entonces me quedé en mi casa. Muy bien. Pero realmente el bochinche, se lo digo por los vecinos míos, que el bochinche se armó en la esquina Pastel obviamente se manejó mal, es cierto, no se puede negar. Sí. De todas partes se manejó mal, porque también si usted, por ejemplo, hace una manifestación, usted tiene que organizarla, ¿verdad? Organizarla, qué sé yo. Pero lo que quiero decirles es eso, que realmente todas las policías del mundo son iguales, déjeme aclararle. Yo no veo diferencia entre la policía norteamericana, la cubana, la china, todos son lo mismo. La policía lo que es eso. Bueno, pero lo cierto es, doctor, que a partir del expediente o de la operación Calamar, el escenario político cambió, porque el PLD ha salido a dar el frente, cosa que no había hecho hasta ese momento. Y eso te cambia el escenario político. Claro. Entonces, la población que esté atenta a todo lo que pueda ocurrir, el Ministerio Público que haga su trabajo, claro, el PLD que haga su trabajo del campo de la política, como también tiene que hacer el PRM, y que ojalá de ahí pueda salir lo más conveniente para la sociedad. Yo estoy seguro que ningún ciudadano está de acuerdo con ningún acto de corrupción. Dentro del marco de lo que le Y llaman además ahora, todos aspiramos a que haya sanción para todo el que va a la administración pública y hace uso de los recursos que no son de su propiedad, sino que son del Estado. Pero de lo que se le garantice derecho a cada persona. Pero hay una parte que no debe quedarse dentro del debido proceso. Así es, Sí, así es. correcto. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Hace unos días, el Departamento de Estado publicó el informe sobre corrupción en la región. Y dice que la corrupción sigue siendo un problema sin solución en República Dominicana. Parece que sigue siendo una preocupación para Estados Unidos, doctor. Sí, correcto. Sí, no, claro. Dicen ellos que todavía están viendo dificultades para realmente enfrentar los casos de corrupción en República Dominicana. Claro. Parece que tenían la impresión o la aspiración de que para esta fecha ya se hubiese avanzado más de lo que se ha avanzado todavía. Claro. Cada vez que yo veo las declaraciones del Departamento de Estado norteamericano, me recuerda una famosa novela, George Orwell, aquel periodista inglés de los años 40, que escribió la novela en 1964. 48. 64 era la novela. Ok, 1964. Donde él decía, Big Brother watch you, es decir, el gran hermano te vigila. Sí. O sea, los norteamericanos se han convertido como en el gran hermano, ¿verdad? Que está pendiente de las cosas de nosotros. Sí, así es. ¿Se entiende? Pero que ellos no se miran, o sea, ellos ven la paja
en el ojo ajeno, pero no ven el tronco en el de ellos, como dice la Biblia. Sí. Entonces, por ejemplo, hablan de que aquí ha habido asesinatos, diríamos, ilegales. Pero ¿y qué asesinato no es ilegal? No, por ejemplo, y un interés muy marcado de controlarnos, de llevarnos a hacer las cosas que ellos entienden que debemos hacer. Claro, porque en base, ellos no miran la paja en el ojo ajeno. Por ejemplo, maltratan a los haitianos. Todo el mundo sabe en el planeta Tierra, ¿verdad? Porque todo el mundo accede a los medios, a las redes, ¿verdad? El trato que le dieron a los haitianos, los Rangers de Texas, por ejemplo, dándole latigazo. Eso nunca se ha visto aquí en la República Dominicana. Los haitianos viven aquí como que viven mejor que en Haití. Sí. ¿Te entiendes? Que yo sepa. Aquí no hay un loco que se mete en una escuela con una ametralladora a matar estudiantes. Yo nunca he visto eso aquí. En Estados Unidos eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, ellos nos critican a nosotros algo que ellos tienen que mirarse en su espejo. Por lo tanto, otra cosa que a mí me llama la atención es que soberanía. Pero ven acá, ellos hablan de que nosotros no hacemos, señor, pero si nosotros somos un país soberano, nosotros que entendemos que tenemos que hacer lo que nosotros nos plazca sin violentar el derecho de nadie. No, lo que entendemos que debemos hacer para tener un Estado fuerte. Exacto, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema. Es que hemos supeditado nuestra economía y nuestro desarrollo económico a los Estados Unidos. No solo Nos eso. hemos convertido en una colonia económica. No solo de Estados eso. Unidos. A veces se hacen muchos compromisos con los Estados Unidos para llegar Pero a la claro que presidencia de sí, la porque República. ellos saben que dependemos. Ellos saben que esa dolarización que tenemos nosotros, lo cual no es mala, porque hasta los comunistas están detrás de los dólares. Usted sabe cómo es la realidad del mundo. Sí. Entonces ellos se basan en eso y entienden que aquí hay gente que no lo va a criticar porque tienen temor a esto o aquello o lo demás ya. Pero realmente los norteamericanos dicen cosas que a veces uno se ríe. Pero además de citar el tema de la corrupción, me llamó mucho la atención cómo ellos abordaron el tema haitiano. Sí. Ellos siguen diciendo, sí, porque parece que eso es lo que les interesaba. Sí. Ellos están atribuyendo a migración un trato cruel, un castigo cruel, inhumano y degradante de los inmigrantes. Entonces, es decir, ellos están trazando la política migratoria que debemos seguir en República Dominicana. Lo que pasa es que parece que el que redactó la información allá en el Banco de Estado se equivocó y puso República Dominicana. Él tenía que poner Texas, tenía que poner la frontera sur, tenía que poner Miami. ¿Usted comprende? Y Sí, puso República con Dominicana. todas las preocupaciones que hay en República Dominicana, se ha planteado que si no se resuelve el problema migratorio que tenemos, el Estado se va prácticamente a disolver, es decir, que vamos a perder todos los avances que hemos tenido a través de los tiempos. Ellos siguen trazando políticas allá para ver cómo el problema de los haitianos se resuelve desde República Dominicana, no desde Haití, porque todavía le siguen dando vuelta al problema. Habrá que entregarle el país a ellos entonces, que lo Todavía le manejen siguen dando ellos. vueltas. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, doctor, porque tenemos una interesante entrevista con Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD y además aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. No podemos abundar más en el tema para pasar con la entrevista, pero la próxima semana seguiremos abordando este tema para darle tiempo a la entrevista. Así que nos vamos a la pausa y venimos con Domingo Contreras. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a alcalde por el Distrito Nacional. Domingo, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Gracias José María y gracias doctor. Bueno, Domingo, tema obligado, el panorama político ha cambiado por completo, 360 grados con Operación Calamar y un PLD en una postura totalmente diferente a la que había asumido previo a este proceso. ¿Cómo analiza todo esto que está pasando en el ámbito de la política y el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, hay temas que han sido parte del comportamiento del pronunciamiento del PLD respecto a la persecución de la corrupción de parte del Ministerio Público. Cuando el Ministerio estaba iniciando, siempre el PLD dijo, hay que guardar el debido proceso, permitir que el principio de la inocencia, que un principio se mantenga y que los imputados, a través de su abogado, hagan los pleitos en el proceso, en el aparato judicial, en cada uno de los juzgados a los que se le asignen esta causa.
Y eso se mantuvo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este caso? Este caso tenía 2 años investigándose. Nunca el candidato del PLD anterior, que es Gonzalo Castillo, se le llamó respecto a este caso. Fíjense que aquí, igual que en la mayoría de los casos, que el ministerio dice que lo tiene blindado, pide 18 meses, después pide una prórroga, rompe el principio fundamental, es la libertad. Y lo máximo que el código establece son 18 meses, que en algunos casos se ha pasado de ese periodo y ha creado hasta una confusión en la población respecto al tema de la privación de la libertad con respecto al juicio de fondo, que en muchos de los casos todavía no ha llegado ahí. Ahora, lo que se le imputa a Gonzalo es un tema de financiamiento ilegal de la campaña, porque uno de lo que imputado se presenta como testigo y Mimilo informa, pero otro de los imputados, que es Ángel Locua, dice que él nunca conoció a Gonzalo, que el que fue a su oficina y recibió un respaldo de 400 millones fue el presidente Luis Abinader. Fue a su oficina. Él sabe lo que él está diciendo. Fue a mi oficina. ¿Alguien ha investigado al presidente Luis Abinader por este caso? ¿Cuál es la diferencia? Que ya desde el día 1, cuando se hizo, es la primera imputación hasta hoy, el propio gobierno tiene más de 21 casos. Yo le voy a poner 2, pero uno en especial que le he dado seguimiento. El del ministro de Vivienda y los terrenos del Canódromo. Ese lote de terreno, comprado a menos de a 1,000 y pico de pesos, pagado ahora en esta administración con un préstamo del Banco de Reserva, pero no es solo eso. Él compró otro terreno con los fondos del Ministerio de Vivienda para trasladar el canódromo a ese lugar, que costó más de 700 millones, para autobeneficiarse. Es un acto de tráfico de influencia y de corrupción total. ¿Ha habido alguna investigación para el ministro de Vivienda? No. Entonces, a menos que sea que el Ministerio Público diga, mira, yo los casos de corrupción de este gobierno, que van como 21, yo no lo voy a ver ahora. Mírenlo para el futuro. Mi enfoque es los casos del pasado. Porque el único caso que el ministerio ha seguido es el caso de la lotería, donde terminó siendo absuelto por inocencia, por falta de prueba, el principal imputado de ese caso. El único que está preso es una persona no vidente y creo que 2 personas más, que fue lo que encontraron. Cuando el Ministerio Público fue con el mismo predicamento, esto está blindado, estos van a recibir una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que entonces la gente se pregunta, es que el Ministerio Público, que está accionando y perfectamente la mayoría de la población comparte que se combata la corrupción, pero no puede ser parcializada. ¿Por qué? Porque en América Latina vimos el caso de Lula, que se le imputó tener un apartamento que resultó ser una falsedad y que terminó siendo una trama para impedir que Lula fuera el candidato, y terminó no siendo el candidato y terminó preso, para después de cumplir y de montarse en la justicia terminar siendo presidente. Pero igual está Correa, igual pasó el caso con Evo, igual en otras latitudes de América Latina. Entonces, nosotros tenemos que evitar que esto se pueda ver como una judicialización de la política, porque lo hemos visto, es el combate a la corrupción perfecto, porque hay que tener cuenta con el debido proceso. Lo decía el presidente Lacalle de Uruguay. Ya conocemos los casos en que una persona se instaura como el sacerdote o el obispo de la moral pública en un país. Y asumiéndose ese papel, termina lanzando una batalla, una lucha contra sus adversarios o contra a lo que él considera lo corrupto, lo no digno, porque lo vemos. Por eso es que eso tiene que ir al debido proceso. Eso nunca ha terminado bien en ninguna parte. Entonces, nosotros, el PLD, ha advertido esta tendencia. Esa es la diferencia. En el día 1, tú no le podías acusar al Ministerio Público que estaba parcializado, porque ellos estaban iniciando una lucha que la sociedad compartía. En el día de hoy, en ese mismo caso del Calamar, lo mismo que dice Mimilo lo está diciendo Ángel Locua. La única diferencia que Mimilo acusó a Gonzalo
y Ángel Loco acusó a Abinader, pero a Gonzalo está preso mientras tanto y a Luis Abinader nadie lo ha mencionado respecto a este caso. ¿Habrá una investigación para el presidente de la República respecto a financiamiento ilegal? Mira, Domingo, el PLD al momento de que anuncian la Operación Calamar desarrollaba una estrategia de campaña que estaba movilizando el país por completo, presentando a su candidato presidencial, y lo veíamos en 3 frentes: Danilo Medina por un frente, Francisco Javier por otro frente, Abel Martínez por otro frente y otros dirigentes trabajando en otros frentes. Pero de repente estalla la Operación Calamar. ¿Cómo afecta esto los planes de campaña y de estrategia del PLD para tratar de hacer un buen papel en el proceso electoral de 2024? ¿Cambiará esto la estrategia de ustedes? ¿Le afectará? ¿Cree ustedes que esto lo sacará de la competencia política de cara al 24? Mira, yo pienso que el PLD tenía que hacer un alto, y no solo creo que sea del PLD. Fíjate que alrededor de este tema se ha pronunciado la Fuerza del Pueblo, el PRD, que tenía una reunión de la Internacional Socialista, donde participó el primer ministro español, el presidente español, y otra fuerza política, porque el poder siempre hay que evitar que se sobrepase, hay que generar ese equilibrio. ¿Quién gobierne? Miren, yo siempre pongo el caso de Daniel Ortega. Daniel Ortega comenzó luchando contra la dictadura de Somoza y él se ha instaurado un dictador, Sí, claro. pero a una manera realmente despreciable, violación total de los derechos humanos. Esa línea de erosionar la democracia y de coger un perfil autoritario, que ya lo estamos viendo en América Latina en este momento. Yo sé que la democracia tiene muchas falencias, muchas debilidades, y no siempre puede responder a los retos que tiene la sociedad ni a la velocidad, pero no se ha inventado ningún sistema mejor que respete un elemento esencial, que es el derecho a la libertad y la libertad de expresión, de asociación, de todo lo que representan la búsqueda permanente de soluciones en estas sociedades que nos toca vivir. ¿Usted cree que hay elementos como para comparar a Ortega con Abinader en estos momentos? Las cosas comienzan con un solo paso, un paso a la vez. Usted había visto un ejemplo de una agresión policial llegar hasta al mar. Yo estuve ahí y vi cómo la policía sacó 70 motores ninja, como cuando va a un barrio a combatir la delincuencia, y cómo se atrevieron a tirar bombas lacrimógenas, que es una barbarie. Porque la policía, como lo señalaba el doctor, son iguales. Tienen unos patrones de actuación en Estados Unidos en todas partes, pero ninguna se atreve. Hay un foro hasta donde usted puede llegar. Y lo dejamos así, no pasa nada. ¿Qué va a pasar en la próxima marcha? Le van a caer tiros a una marcha del PLD, 3 o 4 muertos. Y tampoco va a pasar nada, porque es una organización política que le estamos imputando de una situación de corrupción, y el gobierno se siente superior moral y éticamente y puede actuar. Porque yo escuché decir a la vicepresidenta, efectivamente, el PLD, como cualquier organización social, política de la República Dominicana, en el marco de la Constitución, tiene derecho a pronunciarse sobre cualquier tema. El alto costo de la vida, que está muy alto, el aumento, la gasolina, que debería tener 25 pesos menos con el precio que tiene el barril del petróleo. Entonces, cada grupo que se pronuncie hoy va a ser tratado así. Cuando Abinader se pronunció muchas veces en la calle protestando en la Plaza de la Bandera, el PLD le recibió de esa manera. Se le ocultaron su derecho al pronunciamiento, a la marcha verde. No se pudieron, se montaron campamentos frente al Palacio. No se respetaron todos esos ámbitos de reclamos sociales, porque es lo que tiene que ser. Usted puede decir, lo puede ver muy leve lo que ocurrió, no lo mire muy leve, porque hasta ahí no habíamos llegado. La última vez que alguien se había atrevido a hacer eso fue Trujillo, que lo hizo contra el MPD. Ni siquiera en su momento más duro de la represión de los 12 años, que había una intervención inclusive norteamericana de persecución a los grupos de izquierda, se llegó hasta ahí. Por eso, no lo miremos tan simple. Yo sé que este es un momento que la gente lo puede despachar de esa forma. Por eso pienso que el PLD tiene que convocar a la fuerza opositora por los valores democráticos, más allá de la lucha electoral y política. Por eso yo digo, este es un receso en el que el propio gobierno tiene que mirar y marcar los pasos claramente de cómo va a enfrentar no solo este reclamo por ese tema y las luchas sociales que aquí se van a generar.
Porque la verdad que el PRD no es afortunado, porque aquí cuando hemos tenido represiones sociales bárbaras han ocurrido en los gobiernos del PRD en 1984, cuando la poblada de Abril. Entonces, y la gente tiene muchas inquietudes sociales, hay muchos problemas sociales. La gente, ya lo dicen los mismos datos del Banco Mundial, la gente se está saltando una comida. Los costos, por ejemplo, una rebaja en los combustibles a partir del valor que tiene el barril del petróleo generaría un alivio en el transporte, por ejemplo, en productos agrícolas. El sector agrícola que tiene que usar, por ejemplo, en medio de la sequía, se incrementa la necesidad de bombear agua los que tienen pozos en su finca para poder mantener su cultivo y esto aumenta los costos de operación de los cultivos. Entonces, son temas que tienen que ver con la vida. Ahora mismo que la gente está comprando camiones de agua, porque no está llegando agua, el costo de esos camiones es más alto por el costo de los combustibles, son cosas de la vida diaria de la gente y eso se va a manifestar en una expresión de protesta. La vamos a reprimir de esa forma. Tenemos que buscar una manera democrática de atender los reclamos de los diferentes sectores de la sociedad dominicana. ¿Va el PLD a arreciar su lucha o esto lo hará retroceder un poco? Mira, el PLD, yo lo he dicho, el PLD es un partido que ha estado siempre comprometido con la gobernanza de este país. En el 94, cuando aquí hubo la crisis en el 94, que se firmó el Pacto por la Democracia, ¿quién fue el principal actor de ese proceso? Porque era una batalla, bueno, entre el PRD y el Partido Reformista. El PLD tenía una mayoría congresional, Jorge Botello era el presidente de la Cámara de Diputados y nosotros actuamos para evitar un problema de falta de gobernanza en el país, una crisis política que estábamos viviendo. Entonces el PLD siempre ha actuado en esos parámetros. Nosotros somos un partido de Estado, pero hemos gobernado de los últimos 24 años, 20 años, no podemos denegar a nuestra responsabilidad y compromiso con el país. Ahora, si hay una deriva democrática, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, aunque haya que pagar un precio y aunque mucha gente no lo entienda en el momento. Entonces nosotros vamos a trabajar, estamos en medio de armar una campaña electoral, ese mismo día tomamos la decisión del método que vamos a utilizar para la selección de nuestro candidato. Entonces, paralelamente, yo pienso que hay que ir atendiendo estos temas. Por eso le digo que el PLD tiene que llamar a una mesa con la demás fuerza política opositora para que el gobierno entienda cuál es el mensaje, que esto no es una cosa contra el PLD, es un tema de su responsabilidad de resguardar el clima democrático, lo debido proceso. Es lo que le toca al gobierno y que las instituciones operen y que lo que tenga que ser en el ámbito de la justicia se discuta contra los abogados de los tribunales, en el ámbito social se discuta con respuesta del gobierno a las necesidades sociales y a los retos que se le van armando al gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de la sequía no es un tema de un partido, al gobierno le toca gestionar las soluciones, pero habría que preguntarse cómo lo hizo el PLD en el 97. Nosotros enfrentamos 3 grandes sequías a lo largo de estos últimos 20 años y tuvimos que aprender a dar respuesta, porque los mismos productores, por ejemplo, el ganado en la línea noroeste, que se murió una cantidad de ganado, han desarrollado infraestructura con las propias empresas del sector lechero en la República Dominicana, ahora con la energía solar, ahora con la búsqueda de forma de preservar el agua. Va quedando claro que en el tiempo del cambio climático este es un tema que va teniendo una incidencia en la cadena productiva y en un momento que estamos viviendo una crisis en la canasta familiar, esto va a incrementar esos problemas sociales. Domingo, permítame hacer una pausa comercial. Al regreso, venimos con sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. Regresamos en unos segundos. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con Domingo Contreras,
miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Domingo, nos acercamos ya a la definición de los procesos internos en los partidos políticos. Usted aspira a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Cómo va su estrategia? ¿Cuál es la campaña que está desarrollando para convertirse en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Mire, en lo que tiene que ver el escenario interno, el partido ha decidido que por encuesta, por lo tanto, va a ser desde la población que va a definir quién va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el momento nosotros habíamos reunido un amplio consenso dentro de lo interno del partido y hemos ya hecho nuestra encuesta y tenemos también una, digamos, como dentro del marco del PLD, tenemos una amplia aceptación, digamos, dentro de la población que nos mira para ejercer ese puesto y ir a la batalla política por ese puesto dentro del partido. ¿Usted sale favorito en las encuestas que hace el partido? No, en las encuestas de trabajo. No, el partido no ha hecho encuestas, la que hemos recibido de algunos amigos y una que nosotros hicimos para trabajar. Sí, hay un reto. Ahora, yo cómo lo veo, habiendo participado en las elecciones pasadas, habiendo tenido dos momentos, un momento en febrero en el que teníamos 8 puntos de ventaja y un momento en marzo en el que perdimos las elecciones. Sí, hubo una conspiración contra usted. Ahí se generó una situación, pero yo he comenzado a reunirme con los sectores de la capital. Por ejemplo, el lunes pasado en la universidad hubo un evento sobre el polígono central, donde el ayuntamiento está proponiendo un cambio en la normativa que en la forma en que el ayuntamiento está proponiendo lo afectaría. Estamos hablando de que hoy el polígono central tiene unos 40,000 habitantes y las personas que viven ahí entienden que debe llegar a unos 60,000, pero el ayuntamiento está proponiendo casi triplicar esa suma, ya en una zona colapsada, sin nuevos servicios, sin nueva vía, sin sistema de alcantarillado. Recordémonos lo que pasó el 4 de noviembre, cuando esa zona se inundó y los sótanos, las áreas de parqueo. Hubo muertes en esa ocasión. Claro, 9 personas muertas. Entonces, aquí yo digo que la ciudad de Santo Domingo, que tiene un impulso inmobiliario enorme y que vimos cómo los vecinos ya aprecian la necesidad de nosotros repensar la ciudad. Esta es la ciudad de Centroamérica y el Caribe con mayor cantidad de inversiones, casi toda en el polígono central. El 70% de inversión vienen a parar al polígono central. Es el momento de repensar la ciudad, de mirar los servicios. Esta es una ciudad que requiere ser más verde, que requiere que este dinero del impulso inmobiliario se traduzca en su espacio público, en sus aceras, en su arbolado, en nuevas infraestructuras. Entonces en iluminación de la ciudad para que sea una ciudad más caminable, más amigable, porque es una ciudad que la estamos impulsando en una dirección no de mayor calidad, de contaminación de su aire, contaminación sónico, contaminación de ese parque vehicular. Entonces, yo digo que uno de los principales retos que tiene esta ciudad son esos retos ambientales que tiene la ciudad. Licenciado, yo quiero focalizar mi pregunta en dos contextos y se lo voy a plantear brevemente. El primero es que usted sabe que hay un refrán que dice que a la tercera es la vencida. Sí. Entonces, usted ha sido aspirante a esa posición y ha presentado su propuesta. Yo como ciudadano que me preocupo por leer y leer lo que cada cual propone, veo que la suya siempre ha sido una propuesta objetiva, como conocedor de la realidad, ¿verdad?, del distrito. Sin embargo, hemos observado como que su partido no lo apoyó tanto en el momento en que usted necesitaba. No es una acusación de nada, sino de que ahora usted aspira nueva vez y querría saber en qué condiciones usted cree que va usted a tener éxito en esta ocasión, porque uno espera que a la tercera sea la vencida. Sabiendo usted también la importancia que tienen estas elecciones con miras a las elecciones de julio, de las elecciones generales, porque se dice que el resultado de febrero refleja lo que pueda suceder en julio. Y el otro aspecto de mi pregunta es el siguiente, que usted tocó de manera bien, diría, neural ahí, es lo siguiente. La ciudad, el Distrito Nacional tiene apenas 104 kilómetros cuadrados, pero la provincia de Santo Domingo tiene 1.500 kilómetros, cifra que usted conoce a la perfección. Sin embargo, nosotros observamos que las inversiones aquí en estos 104 kilómetros son poderosísimas, grandísimas, pero vemos que hay una gran carencia
en una gran cantidad de espacios, ¿verdad?, del distrito. Yo lo que le pregunto, ¿usted cree, primero sobre la pregunta que le hice del aspecto electoral, y el segundo aspecto, ¿usted cree que esos presupuestos del distrito se distribuyen de manera eficiente, de manera coherente, cubren las necesidades de todo tipo? No estamos hablando solamente de necesidades ambientales, sino, diríamos, el espacio, ¿verdad?, la calidad de la vida, etcétera. Esa es mi pregunta. En el primer tema político, sí, la política a veces necesita de esa dosis de persistencia. A veces la gente no lo entiende. Hay circunstancias políticas en una organización que tienen que despejarse y vencerse. Yo creo que el PLD sabe que tiene que apostar como organización a que sus candidatos locales sean exitosos si quiere tener éxito en las elecciones presidenciales. Y escogerá, por eso ha tomado el método de la encuesta, para escoger los candidatos que más los representen. Pero ya en la capital, si usted hace una encuesta aquí, ya el 70% de los ciudadanos capitaleños ya no están afiliados a ninguna organización política. Aquí se requiere, además de que el partido lo pueda respaldar, hacer una coalición ciudadana. Usted tiene que conectar aquí, desde junta de vecinos como la que le contaba, hasta grupos deportivos, grupos religiosos, asociaciones de comerciantes, grupos en el sistema de transporte, de movilidad, los grupos que tienen interés en el territorio, desarrolladores inmobiliarios. Aquí hay una combinación de intereses en esta ciudad que hacen que un candidato, aparte de la fortaleza de su partido, tenga que, y yo lo he ido entendiendo, y uno, mira, ahora yo estoy trabajando muy estrechamente para la generación de una coalición. Yo creo que la ciudad requiere construir una visión de conjunto y que requiere de sus mejores talentos que tiene en esta ciudad para afrontar el reto de la ciudad. Y ahí paso al tema 2. La planificación, por ejemplo, territorial. Mírelo ahora que estamos viviendo la sequía. Cuando usted abre la llave, usted tiene que ir a Valdesia, que está allá arriba en mucha agua, cerca de la Col, en Cambita. Todo ese recorrido probablemente comienza más arriba, comienza en los Cacao de San Cristóbal. Entonces usted no puede planificar la ciudad sin tomar en cuenta los factores de cuáles van a ser sus servicios fundamentales. Agua. El tema del transporte también es un tema de toda la mancomunidad del Gran Santo Domingo, porque aquí entra 1 millón de personas, de ciudadanos flotantes al distrito. Exacto, sí. Si no hay una planificación, origen-destino y destino-origen, entonces hasta que no encontremos soluciones más integrales a esos temas, no podemos darle respuesta a la sobrepoblación que vive el Distrito Nacional. Entonces son temas que se requiere trabajar. Por ejemplo, que yo siempre he dicho, el subsuelo, vamos a poner, nosotros estamos convirtiendo el centro de la ciudad, el polígono central, en una densidad igual que Manhattan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Nosotros ya tenemos en esa zona 13,000 habitantes por hectárea. ¿Cuánto tiene Manhattan? 14,000. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vámonos a Manhattan y vamos a bajar, vamos a sacar un permiso y vamos a bajar el subsuelo. ¿Qué vamos a encontrar en el subsuelo? Todos esos edificios están conectados a tubería para drenaje sanitario, pluvial, el gas, aquí no, la electricidad. Nosotros no hemos hecho ninguna inversión en el subsuelo y queremos convertirnos en Manhattan en la superficie. Exacto. Sí. Entonces, aquí tiene que haber una discusión seria, porque ¿qué es lo que va a pasar? No lo vemos ahora. Nosotros hemos hecho un sistema basado en pozos. En 15, 20 años, eso va a colapsar. El valor inmobiliario de esas inversiones que están haciendo esa familia va a valer la mitad de lo que le vale hoy. Y nosotros tenemos seriamente que afrontar un desarrollo de infraestructura que se corresponda al impulso que tenemos, porque no podemos perder la oportunidad del impulso inmobiliario que tenemos. Entonces, yo sé que aquí hemos tenido unos alcaldes que lo que están es como aspirando a presidente y no quieren conflicto, no quieren una mirada profunda de sentarse. Yo creo que es el momento que el ayuntamiento se convierta en el promotor de la infraestructura y de la gestión que la ciudad requiere. Y eso, yo creo que esta tercera ocasión me permite una libertad que probablemente no le he tenido en la otra ocasión. Yo digo que cuando un soldado va a la batalla y ya no tiene, ¿qué significa perder o ganar? Ya no es lo fundamental, sino que aquí nosotros tenemos algo más importante que la victoria de un partido, de un candidato determinado.
Aquí se requiere realmente una política profunda para nosotros, la ciudad de Santo Domingo, que es un eje de desarrollo del país, haga la tarea que tiene que hacer, no la puede seguir posponiendo. Usted sabe que nosotros nos exponemos que en una lluvia, en una tormenta, nosotros tengamos una catástrofe que nosotros hemos hecho a nuestra clase media vulnerable. Usted sabe qué va a pasar aquí, que en esos edificios de Piantini, Naco, Serrayé, la gente va a salir en carrera sacando los vehículos de los sótanos porque ya la otra vez se le inundaron y se le dañaron los vehículos como salían nuestras personas más pobres de la barquita con los colchones al hombro, cada vez que llovía para cuidar que no se le mojaran. Aquí vamos a salir en los vehículos. Entonces eso no puede ser. Entonces aquí ya hay que plantarse seriamente a buscar soluciones profundas a los desafíos que tiene la ciudad de Santo Domingo. Para resolver ese problema de drenaje y un asunto quizás más grave de los pozos esos filtrantes, los pozos tubulares que se hacen, que de hecho un experto en asuntos municipales decía que en cualquier momento vamos a amanecer no inundados, sino inundados en heces fecales. Entonces, ¿qué se necesita realmente invertir? ¿Qué se necesita hacer ahí? Y si en una gestión suya usted cree que sería posible. Mira, ya aquí se comenzaron, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres, que es una laguna, ahí se hizo un ducto que cae en el mar Caribe. Entonces aquí hay varios puntos críticos que hay que hacer la infraestructura. No tienen ese costo que tenían tradicionalmente. Aquí se comenzó a conectar una infraestructura. Por la Máximo Gómez se invirtieron, se hizo una suma 80 millones de dólares y se hizo la planta de tratamiento sanitario. Sin embargo, ¿qué obra de conexión por ejemplo, Villa Juana, Villa Agrícola? Toda esa zona viven en la SFK, dentro de los trapatios. No se quiere trabajar en el subsuelo. Tiene que haber una combinación entre el gobierno central y el gobierno municipal. Si hay un punto donde hay un fideicomiso para inversión público-privada, esa es la infraestructura del subsuelo. Ya esta ciudad tiene capacidad instalada con las máquinas del metro, tiene profesionales que ya tienen un conocimiento profundo y tiene clientes. Tiene las telefónicas, tiene las empresas eléctricas, tiene el ayuntamiento y tiene la CAS. Y tiene otros privados que tendrían que pagar por estos servicios. Entonces, yo creo que aquí están dadas las condiciones para estos proyectos que le darían una infraestructura a la ciudad para acometer los retos que tiene. Mire, Domingo, en 30 segundos, porque ya se nos termina el tiempo, ¿qué debe tomar en cuenta el electorado para elegir su alcalde en el 2024? Mira, yo creo que va a iniciar un debate importante. Por lo que yo vi el lunes con la Junta de Vecinos, la gente tiene sus reclamos particulares, quiere una visión de ciudad, quiere una ciudad más vivible, de más calidad. Ya la mayoría de la gente de clase media de este país ha visitado muchos lugares del mundo y sabe que hoy, con el impulso económico que nosotros tenemos, estamos en capacidad de dar una ciudad de mejor calidad. Agradecemos la participación de Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.